donde una de las mayores obras del diablo, de nuestro enemigo, es adormecer el pueblo de Dios. Es hacerles entrar en lo que llamamos o describimos como el espíritu estupor. Cuando tú puedes estar en un lugar y ver, o más bien mirar, pero no ver. Cuando tú puedes estar en un lugar y oír, pero no escuchar. Cuando podemos estar en el trabajo, pero no estar trabajando. Cuando podemos estar en nuestra relación matrimonial, pero no amarnos. Cuando podemos tener hijos a nuestro cargo, pero no educarles. Esto es un peligro, porque muchas veces no nos damos cuenta de que el estar o el ver o sencillamente el escuchar es apenas el primer paso para podernos introducir a lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y justamente en esa frontera es donde se encuentra este gran problema, donde el diablo quiere entorpecer la obra de Dios y como hijos de Dios Él nos duerme. Nos duerme quiere decir que podemos estar oyendo cosas, pero no estamos escuchando lo que Dios quiere estar hablando a su iglesia en este tiempo. Tú puedes venir y yo puedo venir domingo tras domingo y no oír la voz de Dios. Puedes escuchar 1001 predicaciones y salir de este lugar y mañana darte cuenta de que no oíste nada. Esto es un gran peligro que tenemos, porque el entrar en un estado de eso es. No estáis dormidos. Realmente entrar en ese estado no nos va a permitir abrazar lo fresco de Dios, lo que Dios quiere hoy. Mira, no hay nada peor que vivir con las glorias del pasado. Hay algunos que dicen, bueno, yo es que conozco mucha Biblia y hubo una época de mi vida donde estudié mucho y aprendí mucho y de repente te das cuenta que se convierten en personas que han perdido el anhelo y el deseo de seguir buscando más. Eso es el estado de adormecimiento. Hay personas que han entrado en tal profesionalismo espiritual que saben cómo hablar esa jerga evangélica, que saben a la perfección. Personas que saben incluso nombrarte un versículo. Esas personas que hablas con ella, ¿cómo estás? Amén, aleluya, por la gracia de Dios, hermano, amén. Pero detrás están viviendo un infierno, una doble vida, pero sin embargo tienen una jerga impresionante. Eso es un estado de adormecimiento. Aleluya. Cuando luchamos con el hecho de venir a la iglesia o no venir, nos damos cuenta de que hay personas que están en un estado de adormecimiento. Cada vez os dejo menos. Adormecimiento. Y de eso quiero hablar esta mañana. Acompáñame al primer libro de Tesalonicenses. Y en el capítulo 5, el versículo 6. Vamos a leer a partir del versículo 5, si os parece bien, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Algunos dicen, ay, que los cristianos no podemos salir cuando oscurece. Pues claro que sí. No está diciendo eso. Entendamos el contexto del versículo.
nos está hablando sobre la importancia de entender la luz. Cuando nos habla sobre la luz, nos habla sobre Cristo. Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él puso luz sobre nosotros. ¿Y qué hace la luz? La luz pone en evidencia lo que hay en un lugar. Si apagamos las luces en este lugar y no se ve nada, aquí puede haber calvos con mucho pelo, delgaditos, gorditos, viejos, jóvenes, pero el contenido no lo veríamos si no hay luz. La luz pone claridad, pone en evidencia lo que hay. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, es lo que ocurrió. Por eso vemos en los evangelios cómo se declara una y otra vez en el mensaje de la cruz esa clara potencia, fuerza, unción, poder de que la cruz vino no a condenar sino a salvar. La cruz fue no para condenarnos en nuestros pecados, para eliminarnos del plan de Dios, sino para sanarnos, para salvarnos, para perdonarnos y para impulsarnos a más. Por eso es necesario, antes de empezar a entender que hay que corregir áreas en nuestra vida, antes de entender que cosas del pasado ya no pueden seguir siendo iguales, hoy es entender que Cristo vino para poner luz. Y tú y yo somos hijos de luz. ¿Me seguís? En el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lee conmigo ese versículo, por favor. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estos versículos nos están metiendo en el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios comienza y termina con el mismo mensaje, y es Jesucristo crucificado. El plan perfecto que redime nuestras vidas del pecado y que nos lanza hacia una vida eterna. Pero para entender esto, debemos saber también que este corto periodo de vida, algunos que se afanan en el hacer, que se afanan en el trabajo, que se afanan en la posesión, en el materialismo, no han entendido que el mensaje de la cruz comienza y termina con el hecho de que Él es luz para nosotros, pero como herederos somos luz para con este mundo. ¿Me sigues? Y sabiendo esto, necesitamos entender que en esta misión tan importante, tú y yo no podemos entrar en un estado de adormé. Muy bien. ¿Me sigues? Y para terminar esta introducción, en ese versículo nos habla de dos formas de vida para no entrar en ese estado que nos adormece, que nos hace entrar en una calma espiritual, no es una calma, es como cuando uno se toma esa pastilla para dormir, Algunos que están obsesionados con la pastillita, y ahora haremos por la pastillita. Pero necesitamos entender que en este tiempo, como iglesia, debemos aprender a velar y a ser sobrios. ¿Qué es velar? Velar es ser vigilante, es luchar contra el torpor y la negligencia a fin de llegar al fin que se persigue. Es decir, te lo voy a decir en español. Velar es ser vigilante, es ser disciplinado, es ser trabajador, es ser luchador, con el fin de alcanzar el plan en el que tú y yo estamos. ¿Me has comprendido mejor? Pero nos damos cuenta que la palabra velar nos está introduciendo en una realidad, y es que tenemos un enemigo. Tenemos el enemigo de la falta de fe.
Tenemos el enemigo de la falta de esperanza. Tenemos el enemigo de no creer a Dios. Tenemos el enemigo a veces de pensar que es por tus fuerzas o por mis fuerzas. Tenemos el enemigo de pensar que hoy no me apetece y no pasa nada. Tenemos el enemigo de pensar que otro lo hará porque a mí no me apetece hacerlo, o porque yo no sé hacerlo, o porque soy estúpido. Son mentiras del diablo. La palabra velar nos habla de que tú y yo tenemos que entrar en un estado de vigilancia, en un estado de reaccionar ante la situación. El diablo no quiere que te muevas. El diablo no quiere que cumplas con la obra de Dios y con lo que Dios nos ha encomendado. El diablo no quiere que cumplas con tu servicio. El diablo no quiere que vivas en gozo. El diablo no quiere que vivas con esperanza. ¿Me sigues? Pero por eso tenemos que aprender a velar. No hay nada peor que pensar que la guerra se terminó. No hay nada peor que pensar un esposo que ya su matrimonio se terminó el día en que ella dijo, sí, quiero. Ahí empezó todo. Y tú pensabas, dije, ya la cacé, y es el momento donde nos ponemos gorditos, donde ya nos da igual lo que ella piense, nos dejamos las barbas. Bueno, yo me la dejo porque a ella le gusta, ¿eh? Es ese momento donde ya nos da igual si a ella le gustan las películas de amor, siempre se va a tragar las películas que me gusta a mí. Es ese momento donde ella dice, ven, vamos a dar un paseo, y tú dices, no, estoy cansado. Ese momento donde tú estás perdiendo la capacidad de velar. Cuando pensamos que está todo hecho. Cuando pensamos que si no lo hago yo, lo hará otro. Estamos perdiendo la habilidad de velar. ¿Y sabes lo que ocurre cuando dejamos de velar? Eso ocurre. El espíritu de Ador. Amén. Y la segunda palabra que encontramos ahí, estoy acabando mi introducción, es la palabra sobrios. Me encanta esta palabra. Me encanta esta palabra porque muchas veces he podido experimentar, yendo a diferentes puntos de España y del mundo, que hay cristianos de todos los colores. Están los locos revolucionarios carismáticos dinosaurios, por un lado, y están en la presencia de Dios siempre. Y está bien. Ay, qué mareo. Están en otro punto los que y alguien dice coro 324 a este nivel de voz y todos cambian. ¿Están esos? Los hay de todos los colores, de todas las formas. Pero fíjate, la palabra sobriedad dice tener dominio propio y vivir en una armonía entre lo que crees y lo que vives. Qué impresionante esa palabra. Porque muchas veces nos damos cuenta que lo que creemos no lo vivimos. ¿Sí o no? Hay veces que sabemos la lección, pero no la practicamos. Hay momentos que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no nos da la gana. ¿Sí o sí? Pues sí. No hay mucha opción, ¿verdad? Y por eso la palabra sobriedad fue una de las palabras que Pablo pronunció en varias cartas a las iglesias. Porque lo que Pablo estaba viendo en ese momento donde él estaba ejerciendo su ministerio, donde le tocó vivir y donde le tocó ser apóstol de muchas iglesias, fue que la gran mayoría de iglesias, entre lo que creían y lo que practicaban, había un abismo. Muchas veces podemos hablar de un Dios y declarar que mi Dios es un Dios de misericordia, pero cuando se trata de mí ejercer misericordia con alguien, ahí se nos acaba la unción de la misericordia. Déjame que te ponga un ejemplo. Yo no sé, ¿alguien le ha debido a alguna persona 10 euros alguna vez? ¿O 5? Sí, a todos. En algún momento le has prestado a alguien 5 euros y te ha dicho, te lo devuelvo, te lo devuelvo. Y tú no te preocupes, no te preocupes. ¿Cuándo?
Pero resulta que tú estás debiendo a alguien 100. Y tú en tu interior estás diciendo, a ver cuándo me devuelve mis 5 euros. Ha pasado un mes, yo creo que se ha olvidado. Y sin embargo, tú que sabes que debes 100, dices, a ver si se lo olvida. ¿Me explico lo que quiero decir? Entre lo que creemos, entre lo que aprendemos y lo que vivimos, no puede existir un abismo, una diferencia. Tenemos que aprender a ser sobrios. La palabra sobriedad en esta parte de las Escrituras, en otra parte significa otra cosa diferente, pero en esta es el equilibrio que tú y yo tenemos entre lo que Dios nos ha revelado, en lo que Dios nos ha hablado y lo que tú y yo practicamos. Así que aprendamos a velar, a no dormir, a ser trabajadores con lo que nos toca hacer del plan de Dios y aprendamos a ser sobrios. Amén. Entonces, todo eso está muy bien, pero quiero dejarte en esta mañana 3 puntos que para mí son pilares, que me han ayudado en mi vida y me siguen ayudando a día de hoy a tener cuidado con este espíritu que me adormece. A este espíritu que muchas veces quiere visitarme a mí también, que dice, bueno, Fabio, todo puede ir bien, las cosas aparentemente están funcionando, así que tranquilo, hoy no te apetece, es domingo, ir a la iglesia a predicar, manda a otro que predique. Oye, no hago eso, no estoy confesando, O sea, predican porque tienen que predicar, tienen que dar. Pero qué fácil sería. Están aquí los ingenieros de la palabra, Alonso, Manuel, Josué y otros muchos que estáis aquí, los ingenieros de la palabra. Están por aquí los ingenieros también de la alabanza. Hay aquí un pianista que yo sé que cuando toca... Pero no se trata de eso. Se trata de aprender a tener pilares en nuestra vida basados en la palabra que nos ayuda en ese momento donde la iglesia no está, en ese momento donde tu pastor no está, en ese momento donde parece ser que todo el mundo se ha escondido y no hay nadie. ¿Has vivido alguna vez ese momento de desesperación, de sentir que la persona que tú creías que nunca te iba a fallar, te ha fallado? ¿Sabes de lo que te hablo? ¡Qué horrible momento! Déjame decirte una cosa. Al fin y al cabo esto se trata de posar y de construir nuestra vida sobre los fundamentos de la palabra. Y en esta mañana quiero decirte 3 pilares que me han servido y me sirven en mi vida para no entrar en un estado de adormecimiento. El primero, lo encontramos ahí, en 1 Tesalonicenses 5, versículo 11. Por lo cual, pisaos unos a otros. Animaos, no pisaos. Animaos unos a otros. ¿Y qué más? Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El corazón de un padre que corrige al niño, pero después, con ese dicho de una de cal y una de arena, mira, les está corrigiendo y después le dice, así como lo hacéis. O sea, no lo hacéis, por eso lo digo, pero así como lo hacéis. Es como cuando le dices a tu hijo, hijo, no mientas, así como yo sé que tú haces, no mentir. Mira, la unidad en nosotros es un poder de Dios. A veces no nos damos cuenta hasta qué punto es importantísimo de vivir en unidad, de pertenecer a una iglesia local.
Hay personas que viven y tratan de vivir un evangelio y que dicen esa gran frase, me encanta esa frase, yo es que busco al Señor en mi salón. Gloria a Dios por esos salones ungidos. Y está bien que busquemos a Dios en nuestro hogar, pero tú y yo debemos entender el poder de la unidad. El poder de la iglesia, el poder de vivir juntos. Porque yo me he dado cuenta que en muchas áreas de mi vida, donde mi esposa y yo hemos sido corregidos, hemos sido enseñados, hemos sido animados por los hermanos. A veces, y esto yo sé que mucha gente lo dice, a mí me gusta que me digan las cosas por delante, ¿verdad? No voy a pedir que levanten las manos los que hablan así, pero yo era de esos. A mí me gustan las cosas por delante, que me digan las cosas como son. Pero realmente cuando te lo dicen, ¿te hiere? No, te lo agradezco. Y por dentro estás lo... A nadie nos gusta que nos diga las cosas como son. Es cierto que se agradece porque por lo menos no te están criticando por ahí atrás o están hablando de ti a otro hermano, vienen a ti, pero duele. Oye, cuando disciplinamos a nuestros hijos, les hablamos, les corregimos, ¿qué te crees? ¿Que no les duele? Pero eso es amor. Cuando mi esposa o yo a mi esposa nos corregimos, duele. Y sobre todo a los hombres nos cuesta cuando tenemos que recibir una corrección de nuestra esposa. ¿Sí o no, hombres? Sí. Sí, nos duele. ¿Cómo no nos va a doler? Y sobre todo cuando nos dicen, te lo dije. Nos duele cuando nuestra esposa nos dice, yo sabía que si ibas por ese camino te iba a pasar eso. Iba a salir tan sabia como tu madre. Pero mira, déjame decirte una cosa. Debemos ser una iglesia que entienda el poder de la unidad. Debemos ser una iglesia que cada vez que hay un encuentro juntos con el Señor, dejemos otras cosas para unirnos y estar juntos. Hay cosas que Dios puede hablarte en tu salón, hay cosas que Dios puede hablarte en tu intimidad con Él y debemos tenerla, pero hay cosas que Dios va a hacer cuando su pueblo se une, cuando tú y yo estamos juntos. Así que es una de las cosas que me han ayudado y que me siguen ayudando. Tener hermanos y hermanas que me ayudan, que me corrigen, que me animan. ¿Estás conmigo? Mira, en ese versículo, una de las cosas que habla sobre la importancia de la unidad, dos cosas, el espíritu del ánimo y el espíritu de la edificación. Cuando vivimos en unidad, esto es lo que surge en nosotros. Empezamos a recuperar ánimo. ¿No te das cuenta que caminar solo en la vida es duro? ¿No te das cuenta que caminar solo en la vida al final lo único que hace en ti es que caigas en lo mismo una y otra vez, una y otra vez? El lugar donde Dios quiere edificarnos también es aquí, en su iglesia, en el cuerpo. Así que queda eso grabado en tu corazón en esta mañana. El poder de la unidad trae ánimo sobre ti y edifica tu vida. Amén. Punto número 2. Otro pilar muy importante. Encontramos en el versículo 23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. No una parte. Por completo. Yo tenía una conversación hace un par de semanas o 3 con una mujer ya mayor, 60 y tantos años. Bueno, mayor no, está en la flor de la vida, disculpadme. Y es una mujer de estas mujeres que son muy espirituales, ¿sabes?
que llegas y llegas un poquito hundido un día, o te veo la cara triste y dices, pastor, siento en mi espíritu. No sientes nada, me está viendo la cara que tengo. Estoy triste, algo me está pasando, no hay que ser un profeta para verlo. De esas mujeres que te dicen, que le dices tú, me siento triste, y dicen, no hay lugar para la tristeza en el cuerpo del Señor. Bueno, hermana, así, para que te hagas una idea de qué perfil. Bueno, pues a esa hermana, de repente me empieza a confesar que una persona que le dijo una palabra que causó una herida en su corazón. Y empezó a nacer en ella una raíz de amargura tan horrible, tan horrible, tan horrible, que sueña con ello, cada día se acuerda de ello, y cuando oye la palabra que esa persona le dijo, ¡raa!, se levanta algo en ella. Y dije, mira que no miran nada. O sea que, aleluya, gloria a Dios, y después, ¡ah! Y me di cuenta de que la obra de Dios en nuestra vida necesita ser completa. Me he dado cuenta en mi vida y en la vida de personas como vosotros, que comparto mi fe, que sois mi familia espiritual. Me he dado cuenta que a veces corremos el peligro de dejar ciertas áreas en nuestra vida que no permitimos a Dios tratar. Son como áreas que están ahí y tú vas avanzando, pero tienes la pierna paralizada, y por mucha ímpetu que tú tienes en correr y correr, pero tienes una parte de tu vida incapacitada porque no se la dejas a Dios. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Esas cosas que de alguna forma nos frenan y nos atraen hacia las cosas del pasado. Esas cosas que muchas veces avanzamos aquí en Dios, en conocimiento de quién es Él, en el estudio de la palabra, pero esa área de nuestra vida nos frena y nos frena y nos frena y nos frustra. Fíjate, en el versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y después dice, ¿qué es el ser completamente santificado? Todo vuestro ser, espíritu, en alma y en cuerpo. Hay quien piensa que la santidad es solamente una cuestión de cuerpo. Lo que tú ves o lo que tú practicas o un vicio que tú puedas tener, pero no es solamente eso la santidad, no es solamente sobre eso, sobre lo que Dios quiere implantar sobre nosotros como santidad. La santidad nos está hablando también de esas dos otras áreas, el espíritu y el alma. Por eso debemos aprender a cada día de nuestra vida venir a Dios y ofrecerle nuestros sentimientos, ver nuestros pensamientos como están. Esos pensamientos que a veces tú puedes tener de muerte, esa palabra que pasa rápidamente que dice, ¿de qué sirve que yo viva? Esas cosas son alarmas para que tú y yo entendamos que Dios necesita venir a santificar áreas de nuestra vida, porque esos pensamientos no son de Dios. Todo lo que nos conecta a la sexualidad que Dios no aprueba, la fornicación, la masturbación, el ver imágenes que no debemos ver. Hoy en día es todo lo sexual es tan fácil. Yo en algún momento he compartido, cuando yo era pequeño, el encontrar algo pornográfico era misión imposible. Tenías que ir a un kiosco, los famosos kioscos de la época, no sé si en los hermanos colombianos y otros países que estáis aquí era así, pero en los kioscos se vendía a la prensa y había un rinconcito en un lado, la Interview, que ahí venía todas las mujeres fresquitas. Y yo de niño recuerdo ir con mi padre a comprar el periódico.
Y alguna vez que mi madre me veía girar la cabeza, eso es imposición santa, imposición de manos. Pero hoy en día en los ordenadores, en las tablets, en los teléfonos, en las paradas de autobús, para promocionar las ruedas de invierno, viene la mujer medio desnuda, pero es invierno, eso sí. Mira, es un bombardeo continuo. Y si no se habla en la iglesia de esto, ¿de dónde vamos a hablar? Tenemos que aprender. Os aconsejo, hombres, un libro de Bob George, es Pacto con mis ojos. ¿Lo tenemos en la librería? ¿No lo tenemos en la? Pero se piden. Yo te animo, hombre, a que te lo leas. Esposa, es un buen regalo de Navidad para tu esposo. Los hombres dicen, ni se te ocurra. ¿Me sigues? Mira, he dado una vueltecita para venir otra vez al mismo sitio. El punto número 2, santifica lo que necesita ser santificado. Basta. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta? Que el punto número 2 se conecta con el punto número 1. Cuando yo he vivido y vivo en momentos de fragilidad, me uno a aquellos con los que Dios me ha unido. Hay personas en mi vida que tienen una autoridad que yo les he dado para venir y preguntar. Para venir y decirme, ¿cómo estás? Bien, no. ¿Cómo estás? ¿Me explico? Y tú y yo debemos hacer eso. Punto número 3. Dice, vamos a ir hasta el segundo libro de Timoteo. Acompáñame, por favor. En el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Fíjate, en estos versículos encontramos para mí una de las cosas que a día de hoy, yo hablaba hace un tiempo sobre un proceso en el que Dios me ha llevado personalmente, en un proceso donde Él ha venido en medio de una calma o en medio de un tiempo de paz y ha empezado otra vez a zambalear mi vida y a meter el dedo en lugares que todavía dolía, en lugares donde todavía yo necesitaba que Dios trabajase. Y este periodo de meses que apenas estoy saliendo, he descubierto que estos han sido unos pilares increíblemente poderosos para mí. Mira, en estos versículos empieza Pablo diciéndole a su discípulo, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo puede ser que la palabra esfuerzo y la palabra gracia se meta en una frase? ¿Cómo es posible que se nos hable sobre algo que tú y yo tenemos que hacer y a la vez nos metan la palabra gracia, que se supone que es algo que no nos merecemos y que no nos tenemos que ganar? Ahí es donde se encuentra el poder de ese equilibrio entre lo que Dios hace y lo que Dios es y lo que tú y yo somos y lo que debemos hacer. Escúchame bien, porque hay personas que siguen esperando la gracia de Dios sobre ciertas áreas de su vida, la gracia de Dios sobre promesas que han recibido, pero están en un estado de somnolencia, en un estado de descanso que no les permite avanzar hacia esa gracia. Mira, me he dado cuenta en mi vida
que todo lo que yo he esperado no en el buen sentido de la palabra de esperar en Dios, sino esperado a que las cosas surjan por sí solas, nunca vienen. Nunca vienen. Algunos dicen, yo es que a mi Dios me llamó a ser un evangelista. Bueno, ¿y por qué no evangelizas? No, es que todavía no he creado mi ministers. ¿Y qué? Empieza sin ministers. Empieza tú en el parque, al lado de tu casa, y evangeliza. Es que a mí me llamó el Señor a ser un adorador. Yo iba a ser la segunda etapa de Marcos Witt. Aleluya. ¿Y por qué no practicas? Ayer tuvimos el evento de Got Talent. Y allí salían los chicos y mostraban sus canciones, sus bailes. Y qué hermoso ver que hay dones y que hay talentos en la iglesia. Pero yo muchas veces digo, qué desperdicio a veces hay aquí de personas con tantos dones, con tanto que dar, con tan carismáticos, tan increíbles, que nunca empiezan. El otro día hablando con mi esposa, le decía o hablábamos y me acordaba del tiempo donde Dios empezó a decirnos, es vuestro tiempo para pastorear. Yo recuerdo que la actitud, o más bien lo que Dios me habló es, pastorea sin ser pastor. ¿Y esto cómo se hace? Pues yo me metí en todos los fregados, como buen pastor. Y yo veía a alguien sufrir y me acercaba. Hola, ¿cómo estás? Y yo le decía, ¿puedo orar por ti? Y oraba. Y esa persona se iba a casa y se sentía mejor. Y a mí me causaba en mi interior un gozo. Y digo, gloria a Dios. Y como buen pastor tenía que aprender a predicar. Al principio todos sabéis, de lo único que yo sabía hablar era de Josué. Y hablaba sobre Josué y David. Y Josué y David, David, Josué. Y cuando tenía que hablar de alguna mujer, pues le cambiaba el nombre. Davida y Josué. Y ahí le daba a uno y otro y a uno y otro. Y los jóvenes, mi pobre grupito de jóvenes cuando empecé, me decían, ¿a qué vas a hablar de David? Desgraciados. Pero aprovechaba cualquier oportunidad. Esto solamente te lo digo para animarte a hacer, a practicar lo que Dios ha determinado de ti. No importa el nombre, no importa el vehículo, no importa la plataforma o lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha prometido, llévalo a cabo, trabájalo. Y sobre este punto quiero venir en este momento, porque fíjate, empieza a decir en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado es alguien que milita. Mi hijo el otro día me dice, me habría encantado ir a la mili. No sabe lo que dices. Sí, me habría encantado. Sí, ¿te crees que tu madre te iba a hacer la cama allí? Y te iba a limpiar la ropa. Y el frigorífico abierto, tú llegues a tus anchas, quieres choricito, hay choricito, quieres no sé qué, tienes el no sé qué. No, en la mili no hay eso. Que necesitas una ducha y te vas a la ducha y 10 minutos en la ducha. Es el momento donde los niños cantan en la ducha. Y otro tema, y otro tema, y otro tema. Y tú contando un euro. Y eso me decía, digo, hijo, no tienes ni idea de lo que estás deseando. ¿La mili? Bueno, sería muy bueno para nuestros jóvenes la mili. Pero fíjate, ese punto nos habla
sobre la disciplina en nuestra vida. Hemos dejado de hablar sobre la disciplina porque ha llegado un punto en nosotros donde lo hemos empezado a categorizar como control o como un espíritu religioso. No, por favor, un momento. Para trabajar hay que madrugar, ¿sí o no? Muy bien. Si tú llegas tarde al trabajo 4, 5, 6 veces seguidas, ¿qué puede ocurrir? Lolo. La disciplina forma parte de nuestro evangelio. La disciplina forma parte de nuestra obra aquí en la tierra, que sencillamente estamos abrazando y llevando a cabo lo que Jesucristo comenzó. Pero tú y yo necesitamos aprender a ser disciplinados en nuestro tiempo con Dios. ¿Me dejáis confesaros algo? A veces no me apetece leer la Biblia. Pues no, a veces no me apetece. Pero sé que ahí está la vida. Sé que ahí voy a aprender, sé que ahí voy a encontrar consuelo, sé que ahí voy a encontrar dirección. Sé que necesito conocer cada vez más a mi Dios. Y tengo que aprender a disciplinarme. Venir a la iglesia, hoy hacía 3 grados, entró Josué en el coche y decía, papá, 3 grados. Digo, sí, hijo, ¿y qué quieres que hagamos? Nos quedamos en el fueguecito, tomamos chocolate con churros. Algunos seguro que lo está haciendo ahora. Dios los bendiga. Pero necesitamos aprender a ser disciplinados. No venimos a la misa del domingo, venimos a encontrarnos con Dios porque Dios nos dijo, no dejéis de congregaros. Disciplina. ¿A cuántos no le gusta leer? Así es, no me gusta nada, así es un poquito y así es que te gusta. ¿A quién no le gusta leer? Puedes confesar, no pasa nada. Levanta la mano, nadie compra libros. Escúchame una cosa, leer es algo importantísimo, necesario. Mira, ¿sabéis algo que me encanta a mí personalmente? Es sentarme con los abuelitos a hablar. Esos que te cuentan las batallas una y otra vez. Me siento con mi padre, me encanta. Siempre me cuenta las mismas historias. Me las sé desde la A hasta la Z, pero me encanta. Cuando yo era niño, y ahí empieza. Cuando era niño yo me encantaba sentarme cerca de mi abuelo. Qué pena, mi abuelo era alcohólico y muy fumador y se fue rápido. Pero me encantaba sentarme con él y conocer la historia de España, cómo lo vivió él. Él era de uno de los bandos, no lo voy a decir para que no haya problemas, pero me encantaba sus historias, lo que él vivió, lo que él creía, hacia dónde iba, me encantaba. Porque encontramos en ello, ¿sabes qué? Disciplina. Es mi abuelita, estamos viendo una serie ahora, se llama El Pueblo. No sé si habéis oído de ella. A mí me encanta porque tengo mucha familia de pueblo. Entonces mi esposa ha aprendido muchas palabras que no existen, pero como es mi esposa, las ha escuchado de mi padre, de mi madre, y a rejuntar y todas esas cosas, esas palabras que no están ni en el diccionario. Pero me doy cuenta que en la esencia de generaciones anteriores era el sacrificio y la disciplina. Ahí que le daban a la luz y ¿sabes qué? No había. Eran velas. Tú imagínate tener que estar cuidando las velas para ver. Imagínate. La calefacción, no había calefacción. Llegamos al termostato y decían 20 grados. Allí no. Allí tenían que hacer un fuego, encender un carbón y cuando el carbón estaba listo lo metían al brasero y el brasero estaba dentro de una mesa y en la mesa había como una manta y sobre la manta ellos se cubrían y con eso se calentaban. Disciplina para tener calor.
agua, 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 agua. El agua tenían que ir a buscarla al pozo. Si te entraba sed a las 3 de la mañana, no había luz, no había coche y tenías sed. A 1 kilómetro el pozo. Disciplina. Y ahora lo tenemos todo tan rápido. Pedimos comida rápida y tardan 15 minutos. No le dejo propina. Vamos a un restaurante y llevamos 20 minutos esperando y me voy a ir. Si te están preparando un asado, ¿no crees que hay un problema si te lo traen en 5 minutos? No vuelvas ahí más. Mínimo media hora. Pero iglesia, necesitamos aprender a ser disciplinados con las cosas de Dios. Otro de los puntos que vemos aquí, mira, nos habla sobre el atleta. El atleta lucha. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, como Alonso era gordito. Bueno, ahora me ha quedado un poco de esencia, pero me acuerdo cuando íbamos a hacer gimnasia, la asignatura del cole, yo era de los niños gorditos que se quedaban siempre atrás. Cuando llegaba a la meta parecía un tomate. Y respiraba, mi profesor me miraba con unos ojos como diciendo, no le da un infarto porque es joven. Y me di cuenta de la importancia de la lucha. El gordito llegaba a la meta. En ese momento no se oía música, pero yo me la cantaba. Na, 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 na. Pero lo importante de luchar, porque nos damos cuenta en esta vida, hermanos, que tenemos aflicciones, tenemos imprevistos, tenemos situaciones en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, que no nos queda otra que luchar y luchar y luchar. ¿Y sabes lo que le pasa al que no lucha? Es vencido. No queda otra que luchar. Y esto es algo que nos enseña la palabra también. En esos momentos donde parece que tú te estás adormeciendo, eso. En esos momentos aprende a seguir luchando. Aprende a seguir luchando. Amén. Y por último, y voy a terminar, nos habla sobre el labrador. El labrador que trabaja para tener un fruto. Todo en la vida, todo lo bueno en la vida hay que trabajarlo. Y todo lo fácil se nos regala. Todo lo bueno en la vida cuesta trabajo y todo lo fácil se nos regala. Todo lo bueno en la vida cuesta y todo lo fácil se nos... Cuando alguien viene y te llama y te dice, te voy a regalar, malo. Malo, porque no se regala nada. ¿Verdad? Cuando lo llevamos a experiencias que podamos entender mejor, como en el matrimonio. Cuando tú haces lo que te da la gana y tu esposa ni le importa, malo. Malo. Todos sabéis, porque muchas veces lo hemos compartido como testimonio. Nosotros estuvimos a punto de divorciarnos. Y yo sé ese momento donde tú haces algo y no le importa y dices, me asusta pensar que algo no le importa, porque es señal de que me lo está dando gratis y lo gratis no es bueno. Sin embargo, lo bueno, darle masajitos de pies, llevarla a comer a algún sitio, ayudarla cuando está haciendo la casa, hombres. Cariño, te ayudo a algo, tú esperabas, no, pero te dice sí. Dice, uf. Lo siento.
Todo lo bueno cuesta, iglesia. Todo lo bueno cuesta. Y tenemos que aprender a ser labradores que trabajan la tierra. Y cuando tú trabajas la tierra, ¿sabes lo que pasa? Que no ves el fruto inmediatamente. Tú empiezas a abrir los zanjas, surcos, ¿no sé? Gracias. A los turcos. Y empiezas a crear en tus manos del azadón ampollas, durezas, y te das cuenta que esa primera etapa para poder ver el fruto es una etapa terriblemente horrible, dura. Pero después de esa etapa, tú empiezas a abrir agujeritos y empiezas a meter la semilla y los cierras. Y todavía no ves nada de tu trabajo. Después aprendes a abonar ese lugar y empiezas a meterle agüita a ese lugar. Y poco, a muy poquito empiezas a ver algo ahí verde salir. Todavía no hay nada. Pero cuánto trabajo te ha llevado. Y tú cada día tienes que seguir trabajando en ello hasta que por fin viene el fruto. Iglesia, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene grandes cosas para tu familia y para ti. Pero necesitamos aprender a no dormirnos. Y quiero terminar con la parte con la que comenzábamos. Esfuérzate en la gracia. Mira, la gracia de Dios está. No te la vas a ganar, ni te la tienes que trabajar, ni te la tienes que ganar. Y esto no es una cuestión de que a Él le plazca a ti, pero a ti no. No, la gracia de Dios está. Porque es Jesucristo cumpliendo con el plan perfecto. Ahí está su gracia. Pero nosotros tenemos que aprender a dar nuestra parte. Nosotros tenemos que aprender a cumplir con la parte del plan de la gracia. ¿Sabes qué? Seguir a Dios no cuesta nada, pero nos cuesta todo a la vez. No te confundas con esa oleada que ha venido este último tiempo sobre la iglesia moderna, de que uno puede vivir como quiera y al final está la gracia de Dios. No, perdona. No, perdona, porque al final me doy cuenta que las cosas sencillas de la vida que mi Dios creó es un reflejo de su evangelio. Si yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué, esposa? Vamos a hacer un trato. Yo voy a casarme con 10 mujeres, pero te sigo amando, ¿eh? Ella va a decir, no. Pero sí, hombre, vivimos en la gracia del Señor. Ya, pero no. Y ahí es donde debemos entender, es un ejemplo muy básico, pero que nos ayuda quizás a entender mejor lo que requiere nuestra vida, lo que el Señor está requiriendo de nuestra vida, y ese esfuerzo. Algunos están tomando decisiones en su vida y tienen que tomar decisiones en su vida que es un esfuerzo. Pero hemos visto que cuando nuestro esfuerzo y la gracia de Dios se unen, es ahí que empezamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Es ahí. Y a veces, como el labrador, tarda un poquito en verse, un poquito, pero al final te puedo asegurar que cuando obedecemos a la palabra del Señor, siempre, 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 siempre llegamos a buen puerto. Es así. Vamos a ponernos en pie, si me puedes ayudar.